Gracias por ver un video más de Sebastián Derain. Para crear una buena historia es innecesario tener un villano o un antagonista. Por ejemplo, en las películas de Miyazaki en Studio Ghibli se puede carecer de ese tipo de personajes. Sin embargo, pueden contar una historia que fluye adecuadamente y deja una amplia satisfacción en el espectador, como por ejemplo en Mi vecino Totoro o El servicio de entregas de Kiki. También en películas como El fabuloso destino de Amélie Poulain o El vestido de noche, así como en videojuegos como Spirit of the North y The First Tree, la ausencia de personajes que traten de oponerse al protagonista o pretendan dañarlo no impide contar la trama adecuadamente. El recurso más fácil cuando se quiere escribir una historia es ponerle héroes y villanos, para que sea muy clara la franja que separa al bien del mal, para que una audiencia sepa reconocer a quién apoyar y a quién odiar. Precisamente por ello es que los proyectos comerciales en mainstream siempre tienen esa dicotomía de los chicos buenos y los chicos malos, cuando quieren enganchar a una audiencia amplia. Ya dejando esto claro, la importancia de crear un buen antagonista o un buen villano adquiere un nuevo matiz, porque si el gancho con el cual buscas atraer al público hacia tu historia es el enfrentamiento entre dos bandos, debes decidir qué tipo de conflicto tienen y qué los motiva a arremeter uno contra otro. Para entender esto a plenitud, necesitamos partir de las etimologías. Protagonista es una palabra que derivó del griego protagonistis, que significa el primer luchador, ya que proviene de los vocablos protos, que significa primero, y agonistis, que significa luchador. Antagonista, por lo tanto, al tener el prefijo anti, que significa opuesto o contrario, viene a ser el luchador opuesto. La historia es una arena de combate en la cual dos gladiadores se enfrentan. Eso es todo. Por su parte, la palabra villano proviene del latín villicus, que solo significa proveniente de una villa. Probablemente por sus recuerdos de la infancia, ustedes imaginen una villa como la de Coca-Cola, con ositos y pingüinos patinando felizmente mientras beben refresco sobre la nieve, pero no fue así en el contexto por el cual la palabra villano degeneró en otras como vil, no Bill Cipher sino V-I-L, como la vil princesa Irmoplots en Dave el Bárbaro. Cosa curiosa, la palabra bárbaro significa simplemente no romano, pero hoy tenemos la acepción de que esta palabra implica gente violenta, brutal y sanguinaria como los salvajes de Game of Thrones. Y lo mismo pasó con la palabra villano, porque las villas solían ser lugares donde se asentaban personas con muy bajos recursos que batallaban mucho para sobrevivir, así que para llevar comida a la mesa recurrían a todo tipo de artimañas, estafas o agresiones para obtener recursos. Villano como tal es una palabra que empezó a tener una connotación negativa durante el feudalismo en la plena Edad Media, hablándose de villanos como el tipo de gente sin códigos de honor, de actitud mezquina y ruin, sin linaje y despreciable. Gente que no solo se conformaba con robar, sino que inclusive podría asesinar a los demás en el acto aplicando violencia innecesaria. Ya que vimos el origen de lo que es un antagonista, vamos con algunos ejemplos que lo pueden dejar más claro. En el anime Capitán Tsubasa tenemos a un protagonista que es obviamente Tsubasa, quien quiere ser el mejor futbolista del mundo o algo así. A lo largo de su carrera tiene que enfrentar a otros chicos con sueños semejantes, como Genso Wakabayashi. Tsubasa es supuestamente un 10 natural, mientras Genso es un guardameta, así que hay una rivalidad por ver si el tirador es lo suficientemente hábil para anotar. Más tarde en la trama podemos ver a Oliver, a Tsubasa, junto con su equipo del Nankatsu, enfrentándose al equipo del Meiwa liderado por Kojiro Hyuga. Ambos quieren ganar a como dé lugar, pero respetando las reglas del juego. Eso es importante. Y cuando alguno falla, se le hace ver como que está haciendo algo grave, y después se arrepiente. En Cobra Kai tenemos a Johnny Lawrence, que al principio lucía como el protagonista de la serie que sirve de secuela a las películas de Karate Kid. Ahora es un alcohólico y deprimido desempleado que por defender a un chico terminó recordando sus viejos años de gloria en el karate, así que abre su propio dojo con el nombre Cobra Kai. Cuando Daniel LaRusso descubre la nueva empresa de Johnny, busca por todos los medios que cierre su dojo. Inclusive cuando John Kreese llega, se apodera de Cobra Kai y provoca que la violencia entre adolescentes escale, orillando a Lawrence y LaRusso a unir fuerzas, ambos siguen oponiéndose entre sí, porque su visión del karate y manejo del conflicto es diferente. Ambos son protagonistas frente a John Kreese y Terry Silver, pero siguen siendo antagonistas entre sí. En Frozen tenemos a Hans, un pelirrojo oportunista que pretendía desposar a la princesa Anna para aspirar al trono de Arendelle. Era el menor de 13 hermanos, así que nunca sería rey de las Islas del Sur. Su plan original era casarse con Anna y después asesinar a Elsa haciéndolo pasar por un accidente. Esto lo podría colocar en la categoría de villano. Sin embargo, Hans nunca llegó a concretar aquel plan, y de hecho la inmensa y descontrolada capacidad de Elsa para congelarlo todo le hizo ver que quizás su intervención en Arendelle no sería del
todo egoísta, ya que nadie quiere un gobernante tan poderoso como para convertir a todos en hielo por una rabieta. Cuando Arendelle sufre por la baja temperatura, él adopta el papel de líder y busca ayudar al pueblo, lo que muestra algo de decencia, aunque ello no lo exenta de ser un enfermo de poder que buscaba ser rey sin importar quién tuviese que morir. Sin embargo, no es un villano principal en la película. Sí ayuda a detonar la situación de Elsa, pero es algo que con Hans o sin él habría sucedido tarde o temprano, puesto que la ignorancia de los reyes de Arendelle guiada por el miedo fue lo que puso a Elsa en una situación de constante estrés debido a que no podía controlar sus poderes, y peor aún, no recibió una asesoría correcta. Hay que poner atención al hecho de que Hans persigue un objetivo, que es llegar al trono de Arendelle, bajo cualquier circunstancia. No obstante que otras personas sufran, es algo que él no goza, solo va por lo que quiere y hace el daño necesario para conseguirlo, no más, no menos. Hay algo de villanía, pero no la gran cosa. Ahora tenemos a los villanos que en verdad disfrutan del dolor y sufrimiento ajenos. Es importante distinguir que hay una diferencia entre personajes que son excesivamente violentos porque se sienten amenazados y aquellos que hacen de la violencia un goce constante. Por ejemplo, tenemos el caso de Joel Miller en el juego The Last of Us, a quien vemos masacrar a todo tipo de criaturas y a varias personas. Es un personaje que hace del asesinato un modo de vida. Si hay que romper un brazo, lo rompe. Si hay que apuñalar a alguien en el cuello, lo hace. Si tiene que asfixiar a alguien, no lo piensa dos veces. Otros personajes como su hermano Tommy lo describen como alguien brutal e implacable, al punto que recordar lo que él hizo provoca pesadillas. Sin embargo, la motivación de Joel es sobrevivir, lo que se traduce como miedo a la muerte. De hecho, Joel mismo insiste, cada vez que le recuerdan las cosas malas que ha hecho, que no se trata de ser malvado sino un sobreviviente. No quiere matar personas gratuitamente, pero si tiene que hacerlo no se lo piensa dos veces. Hay que asesinar y punto. Y la única forma en que puede asegurarse de que aquellos que amenazan su vida no se levanten es dejarlos hechos mierda. Podemos notar que cuando alguien importante para él está en peligro mortal, Joel se muestra mucho más agresivo e innecesariamente violento, como cuando unos caníbales raptan a Ellie. Y todo esto nos podría remitir a la vez en la que él pierde a su hija y esta muere en sus brazos. Es un evento traumático que Joel continuamente está reprimiéndose. Pero cuando nosotros hablamos de villanos sádicos, referimos a personajes cuya motivación para hacer daño a otros no es exclusivamente para lograr un propósito importante, sino un acto que le genera goce. Ver a otros sufriendo les da placer, y esto puede escalar en diversos grados dependiendo de la razón que los motiva. Por ejemplo, en Kipo y la era de los Magnimales tenemos a Parlo Magno, un mandril que fue sujeto de experimentación, a quien trataron sin respeto a su dignidad a pesar de haber demostrado poseer una conciencia. Fue vulnerado en tantas maneras que, en el momento que supo de su capacidad para controlar a otros, inmediatamente pensó en vengarse. Ver humillada a la especie que antes lo humillaba a él le generaba una sensación de justicia. El placer de maltratar a los humanos era un mecanismo de compensación sobre eventos que lo hicieron sentir devaluado. De esta manera, con el sufrimiento ajeno, Parlo Magno trata de resignificar la tragedia de su pasado para convencerse de que no fue vulnerado porque realmente valiera menos que sus captores, sino que simplemente ellos tenían una posición de poder. Someterlos era una forma de reafirmar su valor como ser vivo. Lo mismo sucedía con Norman Osborn en la película Spider-Man, aunque en este caso él experimentó en sí mismo con una fórmula que, a la par de aumentar sus capacidades físicas, también alteraba sus emociones, produciendo una reacción exagerada a los estímulos del ambiente. Eso quiere decir que Norman Osborn estaba trastornado. Cuando es expulsado de Oscorp, en condiciones normales, simplemente se habría enojado, se habría sentido desolado, traicionado, furioso, quizás intentaría alguna especie de campaña en contra de la junta directiva para exponerlos ante la opinión pública, no lo sé, algo más político y relacionado con su estatus de multimillonario. Sin embargo, su reacción fue una ira desproporcionada. Ahora que tenía una fuerza sobrehumana y la tecnología suficiente para hacerles daño, fue mucho más directo, los asesinó, y esto va a ir escalando. Conforme la película avanza, vemos que Norman Osborn cada vez disfruta más de hacer sufrir a los demás. Insulta a la novia de Harry, provoca incendios para reencontrarse con Spider-Man, secuestra a Mary Jane obligando a Peter a decidir entre ella y un funicular lleno de niños, y cuando el protagonista se las ingenia para rescatarlos, no solo trata de matarlo y ya, sino que le da unos cuantos golpes antes únicamente para fastidiar. Y seguramente los que vieron No Way Home sabrán que puede ser todavía peor.
También está Henry Evans en la película noventera The Good Son, que en Latinoamérica conocemos como El Ángel Malvado. Este personaje, interpretado por Macaulay Culkin, da a entender que por celos asesinó a su hermano menor Richard, conservando como trofeo un patito de goma. Henry al principio luce como cualquier niño intrépido, sin embargo, poco a poco lo vemos gozar del dolor, pero sobre todo la muerte ajena. Cuando un perro los persigue a él y a Mark, Henry toma represalias, así que después va en busca suya con una ballesta y lo asesina, fingiendo que fue un accidente y convenciendo a Mark de tirarlo juntos a un pozo. Después arrojó a un hombre de paja a una autopista enfrente de una caravana para provocar una carambola. Yo cuando vi esta escena pensé que estaba muy exagerada, pero después me enteré que en el norte se congela el pavimento por el frío y que frenar no es tan sencillo en invierno. Cuando la hermana menor de Henry empieza a confrontarlo porque está siendo demasiado dominante, Henry finge querer hacer las paces y la lleva a patinar al lago, pero se encarga de arrojarla al hielo delgado para que se quiebre y la niña caiga. Luego finge querer ayudarla, pero no se esfuerza en hacerlo. Afortunadamente la rescataron. Henry inició su matanza porque se sintió celoso de su hermano menor, cuya muerte la madre aún no puede superar. Sin embargo, su ego continuó expandiéndose más allá de la figura materna y solo le importaba engendrar caos y dolor a otros por mera satisfacción, lo que claramente ya era un trastorno. Pero recordemos que los trastornos y los complejos pueden coexistir, porque uno es una red de significados y el otro una alteración severa del comportamiento. Cuando su madre descubre que tiene el pato de goma que perteneció a Richard, confronta a Henry, quien no tolera que su madre no quiera regresarle su trofeo, así que finge ir a un acantilado. Su madre cree que saltó, pero Henry la engañó para que estuviera al borde del risco y así empujarla, además de que intentó arrojarle una piedra en la cabeza para rematarla. Simplemente matarle generaba placer, esto motivado por el miedo inconsciente que tenía a sentirse devaluado. Cualquiera que lo hiciera sentir mínimamente tonto era una víctima potencial. Y finalmente otro villano que también tiene problemas afectivos graves y una sensación de minusvalía que trata de compensar abusando de sus capacidades extraordinarias. Homelander en The Voice es quizá el mejor ejemplo de un personaje trastornado que encuentra en la adoración de la gente que no lo conoce genuinamente un bálsamo para el dolor que su verdadera historia le produce. Él, según dice, no nació como tal. Fue creado en un laboratorio donde lo sometieron a diversas pruebas y lo obligaron a memorizar una ficción que él compartía como su historia de infancia, vendiendo la historia del típico sueño americano. Sobrellevar esto es muy difícil para él, en tanto no conoce el verdadero afecto de otra persona, ya que todos a su alrededor le tienen miedo. Inclusive aquellos que tratan de controlarlo le temen, como es el caso de Antón Castillo, Giancarlo Esposito. Es hasta que conoce Stormfront, de quien al principio sentía muchos celos porque creía que buscaba arrebatarle su protagonismo, que Homelander por fin encuentra a alguien que lo quiere por ser quien es. La cosa con Homelander es que en un principio de verdad quería ser alguien bueno, pero debido a que su pasado lo atormentaba y no había hecho otra cosa que reprimir esos recuerdos, tenía arranques de ira que no podía controlar, y así como le pasaba a Steven Universe en Steven Universe Future, esto implicaba consecuencias catastróficas porque sus capacidades sobrehumanas son letales. Stormfront lo quería así como era. Tristemente, ella tenía otros motivos para adorarlo, así que muy pronto las cosas implotaron y ella terminó hecha mierda cuando la atacaron Kimiko, Starlight y Maeve. Peor aún se han hecho las cosas ahora que Stormfront murió y no queda nada que le importe en el mundo excepto la adoración de gente que solo ha visto de él lo que hay en los escaparates de Bot. Como ya he explicado en videos relacionados con complejos psicológicos, cuando tienes pocos elementos significativos en tu vida, se vuelven más importantes. Por lo tanto, el afecto por ellos se vuelve patológico y la gente reacciona exageradamente en su defensa. Bajo esta lógica, Homelander está dispuesto a matar y amenazar a los demás para que sigan acompañándolo en su pantomima autorreconfortante. Pueden fingir junto con él que todos lo aman o prepararse para la sangrienta batalla que con altas probabilidades él ganará. La cuestión con Homelander es que no solo persigue su objetivo de ser reconocido y adorado, sino que mientras amenaza o asesina a otros, lo goza. Ver que otros mueren le recuerda lo invencible que es, y esto es un paliativo al sentimiento de minusvalía que tiene por solo ser un producto de laboratorio y no un ser creado con amor. Creo que estos ejemplos nos dejan claro de dónde provienen muchos de los villanos sádicos que vemos en series y películas. Realmente, si analizamos a cada villano existente, es fácil demostrar que no existe un personaje malo que solo sea malo porque sí, al menos en lo que refiere a la naturaleza humana, ya que existen otro tipo de personajes como por ejemplo Lord Blackhat, de quien se ha dicho que es maldad pura y cuyo origen es metafísico.
Y pues ya saben lo que sucede cuando meten magia en los guiones. No se puede explicar tan fácilmente o con tanta coherencia como los casos anteriores. En fin, si el video te gustó, regálame un pulgarcito arriba y suscríbete a mi canal porque el amiguismo es la onda. Sebastián Derain para servirte.